Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a este rato de conversación que vamos a tener con motivo de la European Researchers Night. Ya sabéis que este año se celebra el 27 de noviembre, pero hemos querido todos los proyectos de las Noches Españolas mantener esa fecha casi nostálgica original del último viernes de septiembre y al menos tener un acto testimonial y por lo tanto vamos a tener una conversación con unos panelistas, la verdad, de lujo para poder debatir e intercambiar opiniones sobre qué sería la ciencia para estos días inciertos. El debate está impulsado por los 6 proyectos nacionales que hay concedidos por la Comisión Europea para la organización de la European Researchers Night, que son el G9 Night, el Macaroni Night, el de la Fundación Descubre Andalucía, el proyecto de Madrid +D de la Noche de los Investigadores en Madrid, la NIT Europea de la Recerca en Cataluña y el Vanderlust de Aragón. Además, bueno, tenemos la suerte de contar como panelistas con Eva Gallardo, con Julián Casanova, con Eva González, Alex Arena y Ángel Ramos de Miguel, que luego os presentaré con más detalle. Y para abrir la mesa, quería presentaros a Óscar Barreiro, que es uno de los directores del programa de la Research Executive Agency, que entre otros es quien impulsa la organización de este proyecto de la Noche Europea. Así que me callo y te doy la palabra, Óscar. Muchas gracias, Guillermo. Como bien has comentado, la Noche de los Investigadores es un evento financiado por la Unión Europea en el marco de las acciones Marie Skłodowska-Curie y con dos objetivos principales. Por un lado, acercar a los investigadores a la gente y mostrar su trabajo para eliminar estereotipos y para que la gente vea lo que puede ser el día a día de los investigadores. Y por otro lado, inspirar a la gente joven para que siga una carrera científica a través de mostrar los apasionantes aspectos del trabajo de los investigadores. Esta acción comenzó en 2005 y en aquel momento solo fueron 15 países y 20 ciudades los que celebraron la Noche de los Investigadores y hubo en total unos 20.000 participantes. Y ahora, pues 15 años después, en 2019, se alcanzaron más de 1,5 millones de visitantes en 29 países y con más de 36.000 investigadores participando activamente en el evento, unos números muy impresionantes. Como decía Guillermo, este año tiene como novedad que no se celebra en el último viernes de septiembre, sino en el último viernes de noviembre, el día 27 de noviembre. Y serán casi 400 ciudades las que celebrarán simultáneamente el evento, ofreciendo actividades para todas las edades y todos los públicos, y dando una oportunidad única para jugar a ser científico y descubrir las maravillas, los misterios y fenómenos de la naturaleza. Y aparte de ello, más importante, conocer a los científicos en persona. Es un evento abierto a todo el mundo y todos estáis invitados. Nos vemos allí. Muchas gracias, Óscar. Me parece que es un aspecto muy interesante y muy relevante de este proyecto el precisamente poner en valor la figura del investigador, de las personas que investigan, ¿no? Conocer mejor pues, cuál es su trabajo para que sea un trabajo más conocido y, por lo tanto, los jóvenes se animen a optar por esas carreras y luego también conocer a la persona que hay detrás del trabajo que se hace en investigación, ¿no? Que podamos ver que son personas con los mismos problemas que nosotros, con las mismas inquietudes y con los mismos sueños, para también pues, vincularnos y emocionarnos con ellos. Como os decía, estamos viviendo una época extraña y nos parecía que era interesante tener un debate abierto, un intercambio de opiniones desde diferentes áreas del conocimiento, que es una de las cosas bonitas de la investigación, que hay muchas áreas y se trabaja con muchas áreas en común y en colaboración. Y nos parecía interesante hablar desde cada una de las perspectivas de diferentes investigadores, qué es esto que estamos viviendo, qué puede decirnos la ciencia de estos días de cambio, de incertidumbre y casi qué se imaginan ellos pidiéndoles un ejercicio de ensueño y de imaginación que será el futuro, ¿no? Que nos depara en 2030. Entonces, bueno, os voy a presentar a los panelistas. Vamos a contar con Eva Gallardo, que es de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular de análisis matemático del Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada de la Facultad de Matemáticas y es directora del Grupo de Investigación de Operadores, Estructura y Geometría de Espacios. Desde su visión matemática creo que puede aportarnos pues una
perspectiva muy característica y muy especial. Voy a pasar a presentar a todos y luego os voy dando la palabra. Contamos también con Julián Casanova Ruiz, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Es visiting professor en la Central European University y es bastante conocido porque es muy activo en actividades de divulgación científica y, bueno, seguramente le habréis leído porque es muy prolífico en artículos en prensa generalista. Elena González Rey es doctora en Biología e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira de Granada. Además, es directora del Grupo de Investigación de Inmunorregulación y Enfermedades Infecciosas, Inflamatorias y Neurodegenerativas. Hay que decir que a veces los científicos ponemos nombres demasiado precisos que luego para leerlos es complicado, ¿no? Y contamos también con Alex Arena, que es catedrático en física y profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Es director de la Cátedra de Ciencia y Humanismo de esa misma universidad y director del grupo Algorithms Embedded in Physical System. Básicamente es experto en modelos y en modelizar, entre otras cosas, datos como los de esta pandemia. Bueno, pues también nos va a poder aportar una visión pues muy particular. Y Ángel Ramos de Miguel, que es Research Fellowship en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que hizo el doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas e Ingeniería dentro de lo que llamamos Computer Science. Si os parece, pues voy a dar la palabra a Eva para que nos aporte, pues, nada, unas pinceladas de lo que es su visión de qué puede decir la ciencia ante la incertidumbre y ante estos días que nos enfrentamos. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, yo creo que la ciencia tiene mucho que aportar porque yo creo que la trayectoria de un científico en esta dirección es, como yo creo, es realmente una maratón, ¿no? Es un camino largo, a veces implica muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio, pero también es cierto que hay cualidades de los científicos que son de destacar y en matemáticas eso para nosotros es bien claro, que es la tenacidad y fijarse en un objetivo. Y ahora mismo, en este momento de incertidumbre, donde está claro que, bueno, pues no es muy claro cuál es la progresión que se está siguiendo y hay muchísimos datos que analizar, bueno, pues la ciencia, los matemáticos, los científicos en general creo que deben de hacer una apuesta por, bueno, por el análisis sosegado, evidentemente, por una carrera de fondo en el sentido de sentarse sin prisas, pero sin pausa. Y yo creo que en esto los científicos son expertos. O sea, es cierto que bueno, que la situación probablemente de la pandemia nos apremia, pero también es cierto que hay ciertos, bueno, pues ciertos parámetros que uno no puede, no le puedes meter prisa a la ciencia. O sea, si queremos respuestas de hoy para mañana, esto no lo podemos hacer. Y en ese sentido me parece que hay que hacer hincapié y hay que trasladar a la sociedad que los científicos son necesarios. Es gente que reporta a la sociedad muchísimo, pero no se puede esperar algo a corto plazo. O sea, no son máquinas de producir, porque eso no es ciencia de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, la sociedad debe ser consciente de que un científico, para que haga una investigación de calidad, debe de bueno, tener tiempos, un sosegamiento y, a su vez, trasladar este conocimiento a la sociedad. Yo creo que esto es lo que la ciencia y los científicos pueden aportar en este momento de incertidumbre. Muchas gracias, Eva, por esta primera intervención y voy a cederle la palabra a Julián para que nos dé también su visión. De hecho, Julián, me voy a lanzar a hacerte también una pregunta. Si el siglo XX se caracterizó por una violencia indómita, ¿qué podremos decir de este 21 que estamos estrenando, no? Bueno, buenas tardes y encantado, un placer estar aquí. Creo que hay algo que el historiador puede introducir en estos momentos. Durante muchísimo tiempo, en la mayor parte de las sociedades, no solo la española, los poderes estimularon la ignorancia en vez de promover la educación. Se tardó muchísimo, no pasó hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando empezó a haber educación para todos,
en el sentido de no solo educación obligatoria, sino un acceso mayor a la universidad. Pero la ciencia siempre fue algo mucho más minoritario y mucho más relegado. Desde ese punto de vista hay una tensión clarísima entre una sociedad que avanza, que tiene todos los medios de consumo, vamos a ir un poquito antes de la pandemia, que estaba feliz con el progreso y que de repente se encuentra con que hay una tensión clarísima entre esta felicidad, el capitalismo y el consumo y la cantidad de gente que estimula la ignorancia por encima del conocimiento. La gente que tiene problemas frente a la gente que quiere conocer o que quiere difundir el conocimiento. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en las televisiones, lo vemos en los políticos. Todo el mundo trata de ajustar o adaptar las opiniones a lo que le viene bien en esos momentos, no a lo que la gente que conoce desde la ciencia les está de alguna forma estimulando o introduciendo. Hay algo muy importante y es que desde letras, por ejemplo, esto se ve, hay que convencer a la gente de 4 cosas. Primero, Eva lo decía antes, que la ciencia es un proceso de indagación que o hay poso o hay sosiego o no viene nunca. Es decir, que es un proceso lento. Y eso solo se hace a través del rigor y a través del conocimiento. No vale levantar la mano y opinar sobre lo primero, que parece que tiene que, digamos, difundirse. Esto está tan de moda en estos momentos, ¿no? La opinión por encima del conocimiento, que hay que resaltar que solo se conoce a través de la indagación y además que la gente que hacemos ciencia, desde todos los puntos de vista, pasamos filtros. Eso hay gente que tampoco lo entiende. Es decir, que no puedes decir lo que quieras, porque si no se admite por parte de la comunidad, eso que tú estás haciendo, nadie no vas a ser convincente. Mientras que en la televisión parece que por pertenecer a un grupo mediático, a un partido político, ya hay determinados fans que te van a comprender siempre. No, la ciencia no funciona así. La ciencia funciona a través del rigor y la indagación. El segundo punto, muy importante, es que esa ciencia en el siglo XXI, en la era digital, tiene que difundirse. Tenemos que aprender a comunicar. Tenemos que aprender a comunicar porque si no difundimos y no comunicamos, aparte de que estamos en la Torre de Marfil, abundamos el tópico sobre lo que son los científicos, alguien que está en laboratorios, que están cerrados y que no tiene una dimensión social importante. Eso es yo creo que es básico, es clave y además eso lo llevamos a la enseñanza y lo llevamos a la investigación. Este es el segundo punto importante. Y eso, evidentemente, en la era digital, de nuevo, nos está obligando a salir a los medios de comunicación. No podemos quejarnos de que nadie nos atiende, pero cuando alguien nos llama para explicar en 2 minutos nuestro proyecto de investigación, no acudimos a los grandes medios. Eso significa capacidad de precisión y capacidad de síntesis en la difusión. En tercer lugar, está clarísimo que hay que convencer a través de las redes, de las universidades, hay que convencer a la clase política que la ciencia no es una cosa solo en términos de que cuando viene una crisis hay que acordarse de ella, sino que está clarísimo que los países que han avanzado más y mejor han tenido muchísima más dedicación económica, intelectual y política a la ciencia, lo cual no quiere decir que de vez en cuando no aparezca una persona como Trump y quiebre todo el esquema de interpretación que has hecho, que es lo que está pasando con la pandemia, que un país como Estados Unidos, ¿no? Con la fuerza que tiene esté en 200.000 muertos en estos momentos por la COVID, indica muchísimo de que hay alguien que ha negado clarísimamente los postulados científicos, ¿no? Y el cuarto punto, esto está bien para los jóvenes. Hay que convencer a esta gente que tenemos de estudiantes, a los que salen de las carreras, que trabajar no es solo conseguir un puesto de trabajo, que ya es mucho, adquirir unos conocimientos, que es mucho, y después, si se puede, plasmar todo eso en tener dinero para vivir. No, hay que retar a los jóvenes que vienen detrás, que sin erudición, sin conocimiento, sin ciencia, no hay futuro. Habrá fútbol, habrá programas de televisión, habrá muchas cosas, tendremos coches, pero no hay futuro. Y cuando vienen quiebras como esta, se nota muchísimo más. Estamos ante una quiebra que nos puede llevar a quiebras institucionales, económicas, políticas. Necesitamos muchísimos conocimientos, pero necesitamos que la generación joven entre en esto, porque si no, ellos van a vivir peor
que hemos vivido nosotros. Me encanta porque ya vas tocando algunos temas que seguro que luego van a dar para el debate. De atrás adelante, jóvenes, comunicación, que me viene de perlas porque estamos en la noche de los investigadores, que es el momento de salir a la calle y que nos conozcan. Y hablas también de indagación, filtros y el problema que tenemos ahora a veces de la polarización de todo en extremos y que por lo tanto muchas veces florecen ahí pues pseudociencias o teorías menos contrastadas, ¿no? Bueno, pues te voy a dar la palabra a ti, Elena González en este caso, y me parece que hay que hacer algo de referencia. Viniendo como vienes de un instituto o de un centro de investigación en el que trabajáis en parasitología, creo que una mínima visión de esto que estamos viviendo también va a ser interesante por tu parte. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por invitarme a formar parte de esta discusión y de este panel y con mis compañeros. Yo cuando me dijisteis, o sea, me comentasteis el tema de vamos a tratar la ciencia o la incertidumbre, ¿no?, que está alrededor de la ciencia en estos días, lo primero que se me vino a la mente es que realmente la ciencia intrínsecamente tiene esa incertidumbre. O sea, la ciencia en sí es cuando te enfrentas a lo desconocido y normalmente te enfrentas con preguntas desconocidas intentando buscar soluciones que muchas veces fallan, con lo cual se generan nuevas preguntas y nueva incertidumbre. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, con esa nueva incertidumbre es con lo que vamos construyendo poco a poco nuestra respuesta al futuro, ¿no? Al futuro desde el punto de vista, en mi caso, de la ciencia o la tecnología. Porque realmente yo creo que hay que tener una cosa clara, o desde mi punto de vista está bastante claro, que es que creo que una de las actividades humanas que más pueden retar al pasado y hacer que tengamos un mejor futuro es la ciencia, ¿no? En la Agenda de 2030 de Naciones Unidas, en la que se engloban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues eso, como la salud, bienestar, la pobreza, cambio climático, etcétera, no se puede llegar a luchar o comprender las necesidades si no es desde un punto de vista científico y tecnológico. A mí me gustaría, bueno, voy a repetirme un poquito con las cosas que han dicho mis compañeros, pero sí que es verdad que yo lo que creo que la ciencia actual se encuentra con una sociedad la que lo más característico desde mi punto de vista es el ritmo vertiginoso a la que se mueve. A la que se mueve en generación de datos, en generación de información, en generación de conocimiento. Y eso, como decía Julián, realmente es un problema al que nos está llevando todo el conocimiento científico, que es la crisis de credibilidad que tiene hoy en día la ciencia. Es decir, la ciencia tiene que ser considerada como patrimonio de todos. Como decía Julián, o sea, no hay que tener fe en la ciencia. La ciencia es per se exhaustiva y crítica, tiene una gran cantidad de autocrítica y una gran cantidad, o sea, una gran posibilidad de mejora. Normalmente los científicos lo que intentan es mejorar las ideas, los puntos de vista, los experimentos, nunca, no es algo estático, es completamente dinámico, ¿no? Y eso la única manera de conseguirlo es mediante la formación, tanto la formación a nivel académico como la divulgación científica. Por supuesto, o sea, soy una firme creyente en la divulgación de la ciencia en nuestra sociedad para poder hacer partícipe a esa sociedad de los eventos científicos, porque si hay algo que también creo que puede mover a la ciencia futura y que está recogido así también por Europa, es que queremos dirigirnos hacia una ciencia abierta e inclusiva, una ciencia en la que el ciudadano nos diga cuáles son los problemas a los que se encuentra para poder atajarlos desde un punto de vista científico. Y eso solamente es posible si la ciudadanía conoce o sabe hablar el mismo lenguaje, podemos hablar el mismo lenguaje con los científicos, ¿no? Nosotros también. Por eso es una labor enorme por parte del científico el mantener esa capacidad de divulgación y de formación. Porque, como decía Julián también, los jóvenes necesitan tener una capacidad de formación y una llegada al centro científico con esa capacidad de crítica. Por otro lado, dentro de la ciencia futura también creo que esa cantidad de información, el aspecto positivo que tiene es que está permitiendo que la ciencia sea enormemente interdisciplinaria. O sea, antes lo que era el compartir resultados científicos, los científicos pues eran un poco más reacios, se hacía de una manera
más cerrada. Actualmente hay una cantidad de información disponible que permite el que se aporten ideas, lo estamos viendo en esta pandemia, como desde distintos puntos de vista, el matemático, el científico, el de sanidad, es decir, toda la ciencia está contribuyendo a generar conocimiento para avanzar respecto a esta crisis, ¿no? Y bueno, por último, sí que me gustaría comentar que creo que la ciencia futura no es posible si no hay un apoyo institucional constante, un apoyo a largo plazo. Como decían mis compañeros, o sea, no me puedo enfrentar a un reto aportando económicamente medios y recursos en ese momento. Creo que el grupo español que lleva más tiempo trabajando en la crisis del COVID lleva 15 años estudiándolo y a pesar de todas las aportaciones que ha hecho en esta crisis, no somos capaces todavía de encontrar todas las respuestas. Pero es que no solamente hablamos del COVID, que es lo que nos llama la atención hoy en día, estamos hablando de leucemia infantil, estamos hablando de Parkinson, estamos hablando de malaria, que son otras grandes epidemias de nuestro siglo. Entonces, no podemos aportar económicamente los medios y los recursos en un momento dado. En las instituciones, la política, la sociedad tiene que creer en el talento y en la motivación que actualmente forman parte de los investigadores y las investigadoras de nuestro país en general. O sea, hay un abandono de la carrera científica impresionante, porque no hay una estabilidad laboral, no hay un proceso de estabilización a largo plazo, no se consigue inversión para mantener un proyecto durante el tiempo suficiente para conseguir un medicamento o para conseguir que los científicos que se estén formando, o sea, el sistema científico es un sistema que se retroalimenta, un sistema en el que los científicos van a intentar formar a jóvenes científicos para que esos científicos sigan el sistema. Eso es maravilloso porque es un sistema propio en sí que aprovecha los recursos y los medios que se les da. El problema es que si alguno de los dos fallan los recursos para poder mantener a esas investigadores e investigadoras o falla el llamamiento, la vocación científica, se acaba. El problema es que la vocación científica no es que falle, es que no se tiene que abandonar, ¿no? Por otros motivos. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, también pienso que sin ciencia no hay futuro y que realmente necesitamos una apuesta real y ejecutable por parte de la sociedad en la que creo que es nuestro deber informar y apartar de los bulos, las mentiras y toda la manipulación que esta gran cantidad de información genera, información que sí que creo que es necesaria para poder llegar desde un punto de vista sí que crítico y autocrítico a dar respuestas para los retos del futuro. Bueno, es interesante que van saliendo también temas relacionados más con la cuestión social de la ciencia, de cómo entendemos la investigación y cómo entendemos la inversión en investigación. Y uno de los temas que me parece interesante es algo que para mí es algo que me toca mucho y con lo que soy muy sensible, que es cuál es la carrera para ser investigador o investigadora, ¿no? Parece que muchas veces no están claros los pasos y a veces hace falta también poner luz para que nuestros jóvenes sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Para ser investigadores. Bueno, otro de los temas que has tratado que me ha parecido interesante es cuando has hablado de la velocidad de los cambios y los datos, y me viene de perlas para hilarlo con Alex Arenas, porque precisamente cuando todo cambia muy rápido y tenemos una gran cantidad de datos, solo podemos interpretarlos gracias a la modelización. Entonces, bueno, Alex, apórtanos un poco tu visión. Pues, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este panel súper interesante. A la luz de lo que hemos estado escuchando, mi visión de la ciencia, lo que es para mí, es una manera de vivir y una manera de pensar. Entonces, el científico creo que es el niño curioso que no pierde la curiosidad, niño o niña, evidentemente, que no pierde la curiosidad cuando crece y sigue haciéndose las mismas preguntas sobre cómo funciona todo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy bonito empezar esta carrera, seguir los pasos académicos que te llegan a formarte como investigador, y después existe el día a día, ¿no? La realidad del científico haciendo su trabajo cada día en su laboratorio, en su despacho, etc. Normalmente la ciencia no llega a la sociedad porque tenemos una sociedad que no considera que la ciencia sea algo importante, excepto cuando la ciencia tiene que sacar las castañas del fuego, ¿no? Que es el caso que estamos viviendo ahora, de COVID. Estoy muy de acuerdo también con lo que se ha dicho, que la ciencia hoy en día no es estanca, es interdisciplinar.
Yo he tenido que aprender muchísimas cosas para poder ayudar en el tema de COVID, que no tienen que ver con mi formación particular. He tenido que aprender cosas de medicina, de biología, de epidemias, que tampoco sabía, algunas cosas. O sea, estás siempre aprendiendo, ¿no? Y esas ganas de aprender son las que te llevan adelante, porque en el fondo tu hambre es de conocimiento. Y en ese hambre de conocimiento, pues vas aportando soluciones. En el caso de COVID nos hemos encontrado en una situación muy extraña. Vivimos en una sociedad que hemos construido en el último siglo, que está hiperconectada, donde tenemos productos que se plantan en Perú y están al cabo de 2 días debajo de mi casa en la frutería. Eso hace que el proceso haya globalizado todo, con el consecuente coste energético y ecológico que eso comporta. Alguien tiene que estar plantando allí los kiwis, traérmelos en avión, mover camiones, etcétera, para que yo me coma un kiwi que posiblemente no toca, ¿no? A no ser que tuviéramos un desarrollo energético diferente. COVID en particular nos ha puesto delante de un gran espejo y nos ha enseñado que estamos en una sociedad donde se ven todas nuestras vergüenzas y esas vergüenzas hacen daño. Cómo hemos tratado a los ancianos en estas residencias, cómo hemos estructurado nuestro sistema educativo con unas faltas y unos desequilibrios brutales, cómo hemos tratado la diferencia social entre clases, en el que olvidamos a los más perjudicados y los más vulnerables y pensamos que vivimos en esta clase media privilegiada que lo único que tiene que hacer es consumir y vivir cada día mejor a partir de ese consumo. Entonces, COVID realmente es una vuelta de la naturaleza que nos está diciendo a la humanidad, lo estáis haciendo mal, muy mal. Nos lo está diciendo también el cambio climático, pero COVID nos lo ha dicho además de manera brutalmente rápida y contundente. Claro, cuando nos enfrentamos a COVID nos enfrentamos, como decías, a un montón de datos y a la modelización, pero primero hay que entender cómo tienes que modelizar esto que nos está pasando, porque el gran problema es que la humanidad no ha entendido todavía la ciencia de los sistemas complejos, la ciencia de los sistemas que interaccionan, que interactúan y que por tanto tocar una parte del sistema afecta a otra gran parte del sistema. Hemos hecho modelos, hemos trabajado con los datos, he estado en primera línea con los gobiernos intentando ayudar y sigo en ello. Y os tengo que decir que es difícil porque tenemos un problema de comunicación. Hace muchísimos años que no se ha apostado por una formación científica ciudadana. Por lo tanto, los científicos somos un reducto que nos entendemos entre nosotros, pero la sociedad no nos entiende. La sociedad no nos entiende porque no nos ven por la tele y porque el modelo que se ha propagado en nuestras sociedades, que si sales en un gran hermano, te puedes hacer rico y famoso en poco tiempo y los niños quieren ser grandes hermanos o operaciones triunfo, pero muy pocas veces, a no ser que tengan esta motivación de algún tipo, científicos. Y los científicos, como decíais, son los únicos que nos van a sacar de esta crisis. Pero también tenemos que entender cómo vamos a salir, porque es un error pensar que vamos a salir de esta crisis y vamos a volver a lo que teníamos anteriormente. Eso no va a ser jamás así. La pandemia nos ha dado, como os decía, una buena hostia, una buena mirada en el espejo y nos va a seguir forzando en nuestras decisiones. Y ahora, hoy por hoy, aunque podamos disponer de muchísimo más conocimiento, de podernos avanzar, etcétera, a la que los políticos y la ciudadanía ve que puede volver un poquito a hacer la vida que la ciudadanía quiere hacer, la vida equivocada que hemos llevado haciendo hasta ahora, pues lo que nos hace, como sabéis, es que la curva vuelve a subir, la presión hospitalaria se incrementa y estamos al borde de un segundo lockdown de una manera absolutamente absurda porque sabíamos qué había que hacer, pero la gente no quiere oír eso. Quiere que le cures, pero cuando la herida está un poquito curada quiere ir a correr, ¿no? Y lo que le estás diciendo es no salgas a correr porque esa herida se va a volver a abrir. Y la herida se ha vuelto a abrir peligrosamente y nos va a dejar en una situación aún peor, donde no vamos a poder salir si no es ayudando a los más vulnerables desde un punto de vista global, ¿ya? Tanto desde el punto de vista sanitario, como el educativo, como el económico.
hasta que eso no se consiga, no vamos a poder salir de esta. Hay una cosa que es interesante, ¿no? Que es la circularidad de todo, que en el fondo hay muchas interrelaciones y que debemos entender cómo afrontamos la incertidumbre como un global, ¿no? Por eso también me gusta cómo vais combinando las diferentes miradas. Quería ahora ya invitaros a que debatáis entre vosotros, y yo también os voy a mandar preguntas que nos han llegado por redes sociales. Quería volver a recuperar la palabra con Eva Gallardo, que además antes se me olvidó decir que también es vicedirectora del Instituto de Ciencias Matemáticas, el ICMAC-CSIC, y así aprovecho y lo recalco, que en la presentación con los nervios se me ha ido. Bueno, Eva, después de oír a tus compañeros, ¿qué podrías añadir? Sobre todo entendiendo, pues eso, que creo que queda bastante patente que un futuro como el que enfrentamos debe hacerse coordinando todas las áreas. Estáis hablando de diferentes visiones sociales, pero también desde distintas visiones científicas. La matemática, que es una herramienta tan potente y que tiene que trabajar tan estrechamente con otras áreas, ¿cómo ves esta situación que está saliendo en el debate? Bueno, yo, a mí me gustaría hacer o remarcar dos líneas que han salido en este debate. Una en esa dirección, ¿no? Evidentemente la matemática es una herramienta potentísima. Está el Comité Español de Matemáticas, el CEMAT, e instituciones científicas como la Real Sociedad Matemática Española, también centros de investigación como es el ICEMAT, que son centros Severo Ochoa, ¿no? Estos han puesto a la disposición de la sociedad todo un equipo de investigadores de forma completamente voluntaria para trabajar en el análisis de datos. El problema es que es lo que comentábamos antes, y yo creo que ha salido en varias ocasiones entre todos mis compañeros de mesa, ¿no? Y no se puede hacer las cosas con prisa y debe de haber una rigurosidad. O sea, los datos que se han ido recogiendo no son rigurosos desde el punto de vista científico, por lo menos no han llegado desde este punto de vista científico, con lo cual, bueno, pues el Comité Español de Matemáticas, el CEMAT, se ha encontrado con un análisis completamente distorsionado que a raíz de la modelización, como ha señalado Alex, es imposible, o sea, no cuadra, no hay un modelo matemático que pretenda describir las curvas. Evidentemente hay muchos parámetros en la ecuación, o sea, eso está claro. Luego, la otra línea que a mí me parece que es importante señalar aquí, y que yo creo que en esta noche de investigadores, sobre todo de los jóvenes, a mí me parece que uno tiene que transmitir la ilusión por hacer ciencia, y es muy, muy difícil. Entonces, no podemos pretender pedir a los científicos soluciones a corto plazo, pero además tener a investigadores que tienen 40 años y no tienen una estabilidad en el mundo científico. Gente que, pues no podemos retener talento, o sea, se nos está yendo el talento y se nos está yendo a centros de investigación y universidades muy prestigiosas. Yo os puedo decir, gente que hemos formado, que le hemos dado becas predoctorales o se han ido al extranjero con becas predoctorales para hacer una tesis, se los están llevando a Oxford, a Cambridge, al MIT, a Harvard, a Princeton. Estoy hablando de matemáticos, no estoy hablando de otros científicos que probablemente es similar. Entonces, a mí me parece que en toda esta ecuación que tú estás planteando, Guillermo, hay varios parámetros que son importantes. Uno es la temporalidad, otra es la rigurosidad científica, tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista, digamos, científico en general. Pero otro, y muy importante en la ecuación, son los recursos humanos. No se puede pretender que con unos recursos humanos, o sea, que todo sea a coste cero. Con unos recursos humanos y gente muy potente a la que hemos formado, que nos ha costado, o sea, tanto a nivel de dedicación como a nivel, digamos, de formación nacional de estos investigadores, se los están llevando y no pueden volver. Gente que tiene deseos de volver, en muchos casos, no los puedes contratar con unos contratos precarios en muchos sentidos, de un año, renovable a un segundo año, pendiente de que si el proyecto de investigación se renueva o no. Y la vida sigue para todos. O sea, alguien no puede planificar una vida plantificándose en 40 años sin un puesto, sin un futuro,
porque evidentemente esto no pasa en los grandes países. En esta dirección, Julián ha hecho ha hecho hincapié en algo que a mí me parece fundamental. Países como Estados Unidos, donde la inversión en ciencia es mucho, mucho dinero, evidentemente en grandes centros de investigación. La carrera investigadora, digamos, tiene otros periodos, tiene otros plazos. Aquí empieza un chico, como antes decías, ¿cuáles los pasos que debe de dar un chico que quiere formarse como investigador o que quiere acabar como investigador? Pues lo que le podemos decir, o al menos en matemáticas, y a los que yo he dirigido tengo como estudiantes de doctorado, es: ahora te toca hacer el doctorado, te va a tocar irte fuera a hacer un postdoc, probablemente no solo uno, sino varios, y luego si tienes suerte y quieres volver, a lo mejor tienes alguna opción como ayudante o como ayudante doctor en alguna universidad de España. Y ahora ya a partir de ahí intenta, bueno, pues ir trabajando, evidentemente sin descanso, hasta conseguir una plaza con un contrato razonable que te permita vivir dignamente. Entonces, a mí me parece que, ya digo, en esta ecuación hay muchos parámetros y no podemos priorizar unos y dejar de priorizar otros, porque todos son importantes a la hora de que se satisfaga. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y a mí me parece que es importante que tanto a nivel político como a nivel social, que ha salido ya varias veces también en este debate, a nivel social debemos hacer a la sociedad, digamos, que sea consciente de toda esta situación que los científicos estamos viviendo, ¿no? O sea, que no se pueden esperar respuestas sin inversión, pero no solo inversión en recursos, sino también en recursos humanos y en tiempo. No quiero cortar me está pidiendo la palabra Julián, no es que quiera cortar, creo que es un tema súper importante el de la progresión de la carrera científica y la inversión en ciencia. Creo que eso está claro, y me parece bien que lo resaltéis. Sí que me gustaría mover el debate adelante, porque es un tema que la verdad es que hay que seguir repitiendo cada vez que tenemos un encuentro de estos, pero creo que, sobre todo por el público que nos va a ver hoy, seguramente se ha conocido. Y lo cierto es que además tampoco se nos puede olvidar, y ahí, Julián, no sé si tú me puedes ayudar, pero en España tenemos un mercado laboral en general que es un mercado dañado. Desde luego, el investigador, siendo que es un tema tan sensible, como ciudadano de este país, nos gustaría que estuviese más cuidado, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchos ámbitos donde ese mercado está dañado, porque los jóvenes cada vez vemos que son los que más pagan las tasas de paro, como apuntaba Alex en esa desigualdad, ¿no? O sea, que es un tema que yo creo que es, como se dice, ¿no? Que es permeable a más sectores de la sociedad y no solo a la ciencia. Es un tema que es interesante que resaltéis, porque la verdad es que afecta como a muchos otros sectores. Julián, pero es lo que te quiero decir, Guillermo, perdona, es lo que te quería decir en esa dirección. O sea, no solo puedes centrarte en un parámetro de la ecuación. Correcto. Porque entonces distorsionas toda la solución. En ese sentido venía a recalcar, ¿no? O sea, tú, si solo quieres centrarte en las soluciones que la ciencia puede dar a la pandemia, o en las soluciones que solo se pueden obtener a partir de ahí, lo que yo te estoy diciendo es que sin recursos humanos y sin recursos de financiación es imposible. O sea, las soluciones son completamente, misleading, ¿no? Como dirían los americanos. Correcto. Julián, ibas a decir, perdona. Sí, quería introducir un aspecto que me parece relevante, conectado con el título de todo esto: tiempos de incertidumbre, o qué certezas o incertidumbres hay, ¿no? Y para ilustrar, ya que conecto con Eva y su mundo de matemáticas, para ilustrar hasta qué punto esto es incierto, yo hace 2 años fui miembro del Institute for Advanced Study en Princeton. Estaba rodeado de matemáticos, cada uno en su mundo, en su microcosmos. A mí me interesaba siempre conectar esto con otras cosas. Nunca se había cerrado el Institute for Advanced Study, ni en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron allí los Einstein, Oppenheimer, y sin embargo el año pasado se cerró. Es decir, la pandemia ha cerrado, por ejemplo, por primera vez, uno de los principales centros de investigación científica, especialmente
de matemáticas, ¿no? De astrofísica y de muchas, como vosotros conocéis, ¿no? Entonces, eso me lleva a una cosa que lo voy a sintetizar de forma muy, muy precisa y breve, que es el uso político y el control de la ciencia, que es un tema fundamental, sobre todo en tiempos de incertidumbre. A principios del siglo XX, cuando ya había habido revoluciones científicas, industrialización, estaba clarísimo que la guerra, que el poderío militar europeo había aumentado a través de la investigación de las armas. Cuando todo eso estaba antes de 1914 ya muy avanzado, la gente ponía énfasis en la investigación con las vacunas, en la ciencia, la medicina, la reducción el control de la población. Cuando llegaron las guerras, el 14 al 45, la ciencia se utilizó al servicio de la muerte. Empezó empleando armas mortíferas y se acabó en los campos crematorios. Este es un tema fundamental. Es decir, hubo gente, criminales de guerra, que utilizaron los grandes avances científicos, además desde las sociedades más avanzadas, para aplicar esquemas de exterminio, políticas de exterminio. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que estamos en un momento claramente de incertidumbre, donde no es lo mismo que usen políticamente o el control de la ciencia para unos fines o para otros. Está clarísimo que hay tres grandes retos en la sociedad que la ciencia tiene que desarrollar y tiene que aportar, y que si no convencemos a la gente de lo importante que es esto, pues posiblemente no se va a hacer nada o va a ser peor el mundo. El primero está clarísimo, que era el gran tema antes de la pandemia, que era el cambio climático. Todas las advertencias sobre que esto es serio, es algo serio que va a cambiar no solo las relaciones estratégicas, sino las relaciones sociales entre la gente. El segundo gran tema es que este capitalismo nuestro europeo, que ya había llegado a niveles de política fiscal, de igualdad, ha cruzado el Pacífico, está en China, está en India, está en las Coreas, y ahí no hay nada de esto. Las políticas de igualdad han vuelto al siglo XIX. Es un capitalismo que ya no tiene en cuenta todo eso. Y eso, desde ese punto de vista, afecta mucho a la investigación industrial, porque la mayor parte de los investigadores que sacan coches supermodernos no tienen o no quieren impactar en que, además de sacar un coche supermoderno, hay que cuidar también las relaciones de la gente que produce los coches supermodernos. Y ahí estamos dando retrocesos importantísimos. Y hay un tercer punto, que, volviendo a lo que decía Alex, a lo mejor esto también lo para. Habíamos llegado también a un grado de internacionalización muy interesante entre estudiantes. Vosotros sabéis que en España estábamos en un mundo provinciano donde rara vez había salido. Le habíamos empezado a dar vueltas de tuerca a esto. Había empezado a salir la gente. Había venido muchísima gente. Esto va a parar. La internacionalización de la educación, la internacionalización de los procesos científicos, porque está parando los viajes. Eso ya desde el primer momento. Así que creo que estos retos hay que abordarlos. Y vuelvo a un tema fundamental. Como las elecciones las gane Trump en noviembre o no pierda y monte un follón, el futuro va a ser muy incierto. Es decir, que la ciencia no es algo que nosotros hacemos desde nuestros laboratorios, desde nuestras universidades, con solo sumo cuidado, con poso. No, no. La ciencia tiene una proyección social fundamental de quién la financia y quién la utiliza políticamente. Y si eso no luchamos por eso, si no damos un impacto así, haremos mucha ciencia, estaremos muy bien, pero algún día la utilizarán al servicio de cosas que nosotros, evidentemente, no hemos predispuesto, ¿no? Es un tema interesante. Mira, os quería leer una pregunta que nos han mandado a través de las redes sociales y que creo que, bueno, está relacionado más o menos con lo que estamos hablando, que nos mandó Silvia, y precisamente decía cómo cambiaría la percepción de la ciencia y la investigación en los próximos tiempos, ¿no? Dice, ahora mismo salen más investigadores en los medios, pero la gente, pregunta a ella, ¿ha aumentado de verdad la confianza en la ciencia y en la investigación? ¿O continuamos estando lejos como aquellas personas que dicen cosas interesantes y ciertas, pero que al final nadie hace caso? También hay un tema, ¿no?, de cómo llegar a todos los sectores de la sociedad. No sé quién quiere coger la palabra, no sé si Alex o Elena. Elena González. A ver, yo quería decir que si es verdad que están saliendo, bueno, es que creo que es súper importante para el futuro, la implicación social es relevante, pero al máximo. Porque, por ejemplo, hemos salido en los medios, pero
hemos salido a contar que se está trabajando, que se está haciendo, pero nadie cuenta realmente cómo se hace o cómo se trabaja. Nadie nos ha dicho que cuando hemos ido a pedir un proyecto en COVID, los animales, para poder empezar a investigar esta enfermedad, no existían. No hay un modelo animal de referencia. Es verdad que ya tenemos la enfermedad en humanos y se ha hecho un salto mortal hacia atrás a la hora de investigar mecanismos, a la hora de investigar formas de intrusión, evasión por parte de la respuesta inmunológica. No había, o sea, las empresas que se encargaban, por ejemplo, de generar animales que son un tipo específico para que se genere esta enfermedad, los tenían congelados y durante 3 meses, de marzo a junio, no ha habido disponibilidad de embriones para poder empezar a generar colonias, para poder empezar a generar grupos de animales para poder empezar a infectar y poder empezar a entender la enfermedad en un primer paso que es infección animal. Entonces, claro, nos hemos ido al material que teníamos, que eran muestras humanas, pero no se ha explicado bien cómo se maneja. La gente, se habla mucho de la PCR o el PCR, malamente dicho, aunque estamos hartos de decirlo, pero nadie ha explicado realmente en qué consiste y por qué no tiene ningún sentido realmente coger una muestra de la vía nasal aérea superior, porque puedes estar infectado en vía inferior, en vía pulmonar, y ya no lo tienes en la vía superior. Y entonces tú estás dando una infección que no la estás viendo por la PCR. Y la vas a ver en las IgG, depende, porque depende de qué parte inmunogénica estemos hablando del virus. Y eso no se ha explicado. Entonces, yo creo que falta muchísimo, o sea, la implicación o la capacidad que tienen los medios de comunicación de dejarnos explicar este tipo de información. Desde mi punto de vista, por ejemplo, es mucho más relevante, es continuamente las noticias empiezan con número de infectados y número de defunciones, que es súper importante y súper relevante. Pero es un continuo que parece mentira, pero llega un momento en que yo creo que ha hecho que mucha de la sensibilidad de la población general, cuando se han abierto la nueva normalidad, ha quedado un poco como ruido de fondo, porque era continuo. Entonces yo creo que había que haber ido tratando temas de realmente de lo que se estaba haciendo, de cómo se estaba haciendo, de los problemas con que se estaban encontrando. O sea, la inversión que se ha hecho en España para los proyectos del COVID, de una manera evidentemente completamente necesaria, pero impulsiva, porque ha sido, vamos a hacerlo ahora porque es necesario, es el presupuesto que se utiliza para fabricar, para construir 14 kilómetros de la línea de AVE. Eso es lo que se ha invertido en ciencia ahora mismo para el COVID. Entonces, como decía Eva, o sea, así no vamos a ningún sitio. O sea, necesitamos que esto sea mucho más largo y necesitamos, evidentemente, explicar realmente lo que se está haciendo, por qué se va a... Y no solamente que es muy necesario, que yo no digo que evidentemente hay que tener en cuenta todos los datos poblacionales de infecciones, de funciones... No, pero sí que tienes razón que es muy interesante contar exactamente qué es lo que se está haciendo, porque es relevante al final para entender todo el proceso y es relevante además dar ejemplos tan visuales como el que acabas de dar tú, ¿no? Es decir, en todo el tiempo que hemos tenido de pandemia, con toda la inversión que se ha dicho que esto es que es equivalente a 14 kilómetros de línea de AVE, ¿no? Porque nos da referencias en números que a veces nos perdemos. Yo quería ahora mover un poco el debate hacia adelante y preguntaros un poco, pues, cuáles son los retos que debe afrontar la ciencia, nosotros como personas que trabajamos en ciencia, desde vuestra área de conocimiento hacia el 2030. ¿Qué será lo que nos viene? Habéis hablado de cambio climático, de cambios sociales. Antes, hablando de los programas europeos, Horizon 2030 va a poner el foco en el Green Deal. Habéis hablado de los ODS. Alex, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión de la ciencia a 2030? Bueno, mi visión de la ciencia está ligada a mi visión de la sociedad. Como os he dicho antes, ha cambiado el mundo y me parece que el principal objetivo de la ciencia tiene que ser hacer entender a la gente que ha cambiado el mundo. A todos, incluso nosotros mismos los científicos, donde muchos de los compañeros todavía piensan que vamos a volver a estar como antes. Es decir, la ciencia en los próximos 30 años, como toda la sociedad, se va a tener que mover en unos ámbitos que lo que ha hecho COVID es acelerarnos. Es decir, habéis hablado, por ejemplo, antes de que no vamos a poder viajar. Pues no vamos a poder viajar como viajábamos antes, por varias razones, unas epidémicas, otras de medio ambiente, otras de desequilibrios sociales.
Vamos a tener que comunicarnos, como hacemos ahora mismo, por videoconferencia. Vamos a utilizar unas tecnologías que estaban ahí y las vamos a llevar a un siguiente nivel para establecer nuestros procesos de comunicación, nuestros procesos de obtención de bienes, ya sean alimentos, ya sean tejidos, etcétera. Estas dependencias globales que habíamos hecho, donde, por ejemplo, nosotros no teníamos mascarillas porque las mascarillas se hacen en China, cuando aquí se pueden hacer mascarillas perfectamente. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de dedicación. Pero hemos vivido en un país, y ahora me refiero simplemente a España, donde el principal objeto de riqueza ha sido el sol y la playa, y eso nos está haciendo muchísimo daño porque van a ser los primeros sectores en desaparecer de este contexto mundial. Entonces, en los próximos 30 años nos vamos a enfrentar con un cambio climático que nos va a hacer cambiar totalmente nuestra manera de interaccionar con el planeta Tierra, y nos vamos a mover en un margen muy incierto porque esta pandemia que tenemos, desafortunadamente, no va a desaparecer como una vacuna. La vacuna nos va a ayudar muchísimo, pero la vacuna va a tener muchísimos problemas de llegar a toda la población mundial. Me estoy refiriendo, tenemos un continente entero que es África, donde no sabemos qué está pasando y la gente está muriendo y no hay ningún problema, no se oyen las noticias, no tienes datos. Sin vacunar a estas personas no va a desaparecer el virus de la humanidad, y además el virus, como cualquier otro virus, va a ir mutando. Y estas mutaciones van a hacer mucho más complejo el enfrentamiento en los próximos años. Con lo cual, básicamente lo que veo de la ciencia en estos próximos 30 años es un enfoque muchísimo más central en intentar modelizar qué humanidad queremos. Esta sociedad no va a venir de la mano de los políticos, aunque van a hacer todo el esfuerzo posible por mantener este ámbito de poder, pero creo que nos desplazamos de manera irremediable hacia un sistema mucho más tecnocrático, si queréis llamarle, donde la ciencia y la tecnología realmente sean las que puedan llevar la humanidad adelante en estas condiciones tan adversas que se nos presentan en los próximos años. Dejadme que aproveche que se une a nosotros Ángel Ramos de Miguel, y precisamente por la especialidad en la que él trabajó y estudió, ¿cómo crees que en este futuro que estamos dando con tanta incertidumbre, la inteligencia artificial, el Big Data, puede ayudarnos a modelar y a entender cómo será, pues eso, ese futuro precisamente? Hombre, este tipo de tecnologías realmente están muy de moda ahora, además. De hecho, yo creo que tienen el problema de que están tan de moda que a veces no se sabe bien qué significa ni qué potencial tiene, y a veces le atribuimos más de lo que es. Pero sí que es verdad que son un tipo de tecnologías que nos van a permitir a tomar decisiones con otro tipo de fundamentos, haciendo un análisis de datos a gran escala, no con pequeñas muestras. Tema de cambio climático, movimientos poblacionales, todo este tipo de temas que al final manejamos una barbaridad de datos. Todo este tipo de tecnologías nos permiten verlo desde un contexto global, no solo apuntando a una sola variable, sino todo el conjunto de variables. Ahí sí que entiendo que vamos a tener un punto de vista distinto, que va a ser más difícil de tenerlos sesgados por nuestros propios conocimientos. Sí, me ha gustado mucho ese tipo de futuro en el que va a ser más tecnocrático, más abocado a la ciencia. Ojalá sea así, que no sea por opiniones personales, que bueno, se ha visto ahora durante la pandemia, como hay muchas veces que la opinión personal acaba siendo la deriva del propio país, sin ningún tipo de fundamento científico, simplemente porque a uno le parece que eso tiene que ser así. Pues hombre, tener todo este tipo de herramientas, que estamos en el inicio todavía de ellas, que nos quedan muchos años. O sea, los modelos de inteligencia artificial, los modelos de neuronas que trabajamos ahora son muy básicos en comparación con el poder neuronal que tiene una persona o cualquier animal un poquito medio desarrollado. Si conseguimos dar más fuego a ese tema, seguir financiando ese tipo de tecnologías. Que bueno, por otro lado, como están tan de moda ahora, pues se está recibiendo mucha financiación por ahí, pero si se sigue por ahí, podremos tener sistemas de decisión o unos análisis de datos mucho más exhaustivos y realistas que lo que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Mira, llega justo una pregunta por Twitter de Luis Costales que creo que os va a interesar. Dice, ante la actual situación convulsa a diversos niveles, sanitario, económico y social,
fijaos que da una visión muy positiva de esto, podría desembocar todo esto en un nuevo movimiento de renacimiento de ilustración. Y dice, y si fuese así, ¿cómo dar voz a los ilustrados y a la supuesta mayoría silenciosa frente al enorme ruido del fondo de los extremismos? Porque él plantea incluso, y si no fuese así, si no damos voz y si no se produce ese renacimiento, claro, él propone, estaríamos abocados al desastre. Yo sí que quiero ser un poco más positiva que Alex. En general, en la visión creo que es importante bueno, pues esta nueva transformación, este nuevo punto de vista, y en esa dirección a mí me parece que la pregunta esta que nos hacen por Twitter va en esa dirección, ¿no? O sea, yo sí que creo que esto va a posicionar a toda la ciencia a la búsqueda, bueno, de sinergias que son necesarias para que avance la sociedad en esa dirección. Y sí que espero un nuevo renacimiento. Es una visión un poco más positiva, ¿no? O sea, pero sí que creo que nos va a hacer mirarnos, como ha dicho Alex, ¿no? Nos han puesto enfrente el espejo y hemos visto las vergüenzas. Y esto nos ha dolido, o por lo menos yo creo que a una gran parte de los científicos y de la sociedad nos ha dolido. Y en esa dirección yo creo que, bueno, pues el ser humano siempre es capaz de superarse y de levantarse en esa... Y yo espero que con buenas intenciones. Es cierto que políticamente podemos tener, como decía antes Julián, ¿no? Hay manipulación política y luego algunos de los, digamos, desarrollos científicos se han podido utilizar en el siglo pasado para exterminios, pero yo quiero creer que esto no, o sea, que vamos a tener una ética suficientemente fundamentada, o por lo menos me gustaría pensar que es así, para el desarrollo de una ciencia y o sea, para una mejora social en general. O sea, al menos creo que es el objetivo. Es un poco un sueño, ¿no? Pero me gustaría pensar que va en esa dirección. Entonces, me parece que la pregunta es, sí, yo espero un nuevo renacimiento. Dices que quieres ser más positiva que yo y me parece mal porque no he sido negativo, he sido realista. Y me duele porque este es el tipo de cosas que está pasando en la sociedad. Me duele que venga desde la ciencia también. No estoy siendo negativo, estoy ofreciendo un panorama y unas posibles soluciones donde yo pienso que debemos ir. Eso no quiere decir que no sea lo que el público quiere oír. Si queremos oír que vamos a volver a como estábamos hace 12 o 14 meses, pues la respuesta es no. Y la respuesta es no científicamente hablando, no porque yo creo o porque yo pienso. Por tanto, simplemente quería aclarar que mi intervención no propone un panorama negativo, sino que propone el panorama al que vamos a atender científicamente hablando con lo que tenemos. Y que a algunos no les guste que este panorama no sea el mismo que anteriormente, pues creo que es un problema de creencias sobre cuál es la realidad que tiene que venir. Cosa que yo no estoy... Alex, perdona, no he pretendido decir que hayas sido negativo. He pretendido decir que en tu visión, probablemente bastante realista, y esto no lo discuto, de la actualidad, yo quiero pensar que en un futuro la idea es mejorar y ser mucho más positivo en esa dirección. En absoluto he venido a decir que tu visión sea negativa. Es positivo en esa dirección, creo, si vamos de la mano de la ciencia y si vamos hacia un modelo donde esta ciencia realmente es lo único que puede salvar pues, el proceso que hemos cometido ya del cambio climático o la pandemia que tenemos ya aquí. Es que no estamos hablando de futuribles, estamos hablando de un presente que sin las herramientas científicas no vamos a poder desarrollar más allá. El mensaje positivo es la ciencia es el único modelo que nos va a sacar de este problema, pero no nos va a sacar, este es el mensaje, como queremos salir. Este es el gran problema. Sí que nos va a sacar la ciencia de esto, pero vamos a tener que cambiar inevitablemente el modelo, porque falla el modelo de humanidad que acabamos de construir, en el que nos movemos. Es eso lo que está fallando. Todas esas vergüenzas nos han reflejado el mundo que hemos construido. Un mundo que hemos construido, desafortunadamente, despreciando el planeta, agotando los recursos naturales y olvidando el peligro de la naturaleza que nos está poniendo en su sitio. O sea, este virus no es una cosa más que un proceso natural en el que nos estamos enfrentando y en el modelo en el que hemos estado viviendo ese pequeño problema que podía ser una epidemia localizada
se ha convertido en una pandemia y es el problema más importante que hemos tenido en la historia de la humanidad reciente y, por lo que sabemos, parece ser que podría ser más importante de la historia. Teníamos un apunte de Eva y luego quería hablar Julián. No sé si querías decir algo breve, Eva, y Elena, perdón, y le doy la palabra a Julián. Venga, pues Julián. Yo creo que no es un tema de división entre pesimistas y optimistas, porque yo cada vez que me han preguntado sobre esta quiebra que hemos empezado a asistir hace unos meses, yo he tratado de introducir elementos muy positivos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la sociedad civil democrática, que está muchísimo más preparada que antes, el control de la violencia por parte de los estados, que eso es clave para que no haya paramilitarismo, muchísima más violencia en tiempos de quiebra, pero yo creo que hay un tema importante y es que nosotros vivimos un mundo ilustrado, científico, universitario, de investigación, que está bastante reñido con lo que es la visión general de la política, que es cortoplacista. Yo creo que el tema fundamental es que nosotros estamos trabajando con esquemas a largo plazo, queremos pozo, una tesis doctoral cuesta 4, 5, 6 años y es el principio de todo en nosotros es lento, los cambios son muy lentos y la política y las finanzas y la sociedad en general vive el cortoplacismo. Y el cortoplacismo significa que es muy difícil establecer políticas estratégicas a largo plazo sobre el cambio climático, sobre la no sostenibilidad. Es decir, la primera vez que yo fui a Estados Unidos, la metrópolis del mundo era Nueva York, ahora hay ciudades de 20, 30 millones de habitantes en todos los continentes. África es un país, Nigeria, por ejemplo, que ha pasado los 200 millones de habitantes. Hace 60 años África apenas los tenía. Quiero decir que hay elementos fundamentales que están en contra de nuestra visión. Yo creo que el tema fundamental es no tranquilizar a la gente con planteamientos siempre optimistas, tranquilizantes en el sentido autocomplacientes, y el tema fundamental es una implicación social por parte de la ciencia. Yo lo he comentado también muchas veces. Yo he visto cómo desde las letras parece que no somos científicos y entonces tenemos bastante facilidad para intervenir en medios y en la política o no, y desde la ciencia yo he visto que ha habido muy poca implicación. Fijaros, la crisis del 2008, las denuncias por parte de la gente en España de la ciencia respecto a aquel desastre de la economía que traía elementos de desigualdad duraderos que no hemos superado, fueron mínimos. Entonces yo creo que el científico no puede estar solo pensando que esto es erudición, rigor, a largo plazo, pozo, educación para la gente, los jóvenes. Lo hemos señalado todos esto. El científico tiene que dar un paso adelante y en esta era digital o intervenimos más o nos implicamos más. Implicarse no significa tomar partido hasta mancharse o utilizar la política. Implicarse significa que nuestras voces se oigan en momentos en los que ese cortoplacismo o esa política desastrosa nos está llevando a otras cosas. Mirad, yo creo que, por ejemplo, yo me voy mañana a Viena porque han echado una universidad que es la Central European University de Hungría. Esto ha pasado en la Unión Europea. Yo viví en Estados Unidos en la época Trump y está siendo un desastre. En Brasil está Bolsonaro, en Rusia está Putin. Es decir, el futuro no es tranquilizador, lo siento. Podemos ser optimistas, pero el futuro no es en absoluto tranquilizador. Y eso o incidimos o estamos en la sociedad civil porque nos quedemos con la idea de que todos los políticos son iguales, los políticos van aparte, nosotros somos gente extraordinaria porque trabajamos en el mundo de la ciencia, en el mundo de la investigación, así no vamos a ningún lado. Y creo que esta es la tristeza, esta es la tensión entre lo que decía Alex, Eva o Elena o hemos apuntado antes, que hay un mundo que nosotros creemos que es mucho más ilustrado y lo va a ser, y nosotros tenemos la obligación de que sea así, de que haya más educación, más cultura, más ciencia, pero hay otro mundo que está tirando en contra y ese mundo no es débil, ese mundo es poderoso, es más poderoso que nosotros y nos va a costar muchísimo poner un poco de orden en ese mundo. Desde esa perspectiva, yo como historiador, si creo que las lecciones del pasado ayudan a entender el presente, para mí el futuro inmediato está bastante complicado. Ángel, ¿quería decir algo? Sí, me uno, a ver, es que yo creo que estamos todos diciendo un poco lo mismo. Ojalá
viviéramos una nueva etapa renacentista. Es verdad que la anterior era en la que una sola persona podía hacer todo. Ahora ya no tenemos eso. Ahora prácticamente la investigación no se entiende si no es dentro de un grupo, y si el grupo es disciplinar todavía mejor, y para eso necesitas financiación. Y para tener financiación tienes que tener ese apoyo político, social, ese cambio de modelo productivo. Lo que me ha impresionado lo de los 14 kilómetros de tren para el coronavirus. Es que es verdad, me refiero, estamos intentando hacer grandes cosas con miseria, y la miseria solo trae miseria. Entonces, o cambiamos ese tejido productivo, si empezamos a pensar que somos en el caso de España, pero hablo casi prácticamente todos los países, que la innovación, que la investigación es un modelo productivo eficaz, duradero, que necesita un tiempo de maduración, pero que todo al final acaba madurando. Si somos capaces de convertir ese modelo productivo en una realidad, sí entraríamos en ese nuevo etapa renacentista, la ilustrada, una época dorada, ¿no? Pero para eso hace falta que la gente arrime el hombro, que realmente se crean que eso es posible, que eso es lo que a mí a veces me cuesta ver. Hay veces que ves que la sociedad, la política, no se cree que la ciencia puede ser un modelo productivo tan eficaz o mejor como lo que tenemos ahora. Correcto. Es un tema que desde luego ha salido recurrente a lo largo de todo el debate. Le voy a dar la palabra a Elena, que estaba esperando, y os voy a pedir que después de la intervención de Elena, para que podáis ir pensándolo, me hagáis una última intervención cada uno, pero ya de 60 segundos. No os voy a bajar el micro, pero una última intervención para cerrar cada uno el debate. Elena, 59 segundos. No tus 60 segundos, pero por favor, apunta lo que te ha quedado colgado antes. Vale, era simplemente respecto al tema del renacimiento, la posibilidad de estar en esa parte del renacimiento. Yo decía antes que la ciencia ahora mismo es interdisciplinar y está hiperconectada gracias a la capacidad que tenemos de acceso a la información. Eso está favoreciendo el que, por ejemplo, ante la crisis actual que tengamos, los resultados estén obteniéndose de una manera vertiginosa, lo cual también es preocupante por lo que decíamos antes. La ciencia no puede ir a un ritmo porque requiere un conocimiento, requiere una crítica, requiere una revisión. Eso es lo que decíamos antes también, ¿no? Entonces sí creo que estamos en una posición en la que la ciencia, entre comillas, podemos estar hablando de un personaje o ente renacentista porque se está comportando así, pero que tiene otros tiempos. Luego, por otro lado, lo que quería decir es que estamos hablando de la pandemia de COVID, en la que actualmente estaba leyendo yo ahora que van aproximadamente casi 1 millón de muertes, 30 millones de afectados, de contagiados, pero no olvidemos que la gripe española mató a 40 millones de personas y salimos de ahí. Y salimos a una situación diferente, y la peste negra mató a 200 millones de personas y murió el 80% de la población europea. Entonces yo en ese sentido no tengo las herramientas porque creo que desconocemos muchísimo la expansión y la manera de producirse todo lo que se está produciendo ahora, pero creo que no tengo duda en que vamos a salir. No sé, como decía mi compañero, a la situación anterior o a una completamente diferente, pero no tiene por qué ser peor. Pero sí que creo que en esa salida es muy, muy importante porque evidentemente no, la sociedad que tenemos ahora no es la sociedad del siglo XII o de la Edad Media, cuando la peste negra, o de principios del siglo XX, siglo XIX, ¿vale? No es la misma sociedad. Entonces ahí sí que entra de nuevo el valor de esa sociedad que debe entender que en estos momentos hay 2 herramientas básicas, que son la mascarilla y la distancia social, que simplemente cumpliendo eso pueden dar tiempo a la ciencia a intentar generar conocimiento para enfrentarnos al futuro. Y eso es súper importante, la implicación social. Yo sinceramente creo que sin la implicación social, en ningún aspecto científico nos tienen que dar tiempo a poder sacar herramientas y soluciones. Muy buen aporte, la verdad, muy, muy buen aporte. Pues si os parece, hacemos esos 60 segundos de cierre y podemos empezar con el mismo orden que hemos seguido antes, pero a la inversa, ¿vale? Entonces, si te parece, Ángel Ramos, empiezas tú con tus 60 segundos y así con esto cerramos el debate, ¿vale? Bueno, pues el COVID nos ha dado, nos ha enseñado el lobo y nos ha visto darnos cuenta de que vivimos una realidad que no es respetuosa con absolutamente nada a nivel medioambiental, a nivel profesional.
que la ciencia la teníamos muy apartada, en países como España sobre todo, y que es un eslabón fundamental para el desarrollo de la humanidad y cada año que pasa más, porque más dependemos de la tecnología y más dependemos de la ciencia. Ojalá esto valga para darnos cuenta de esa necesidad, de esa necesidad de invertir en recursos, en ciencia, en que no es cortoplacista, sino hay que pensar a largo, que, como dijeron antes, una tesis doctoral no es el final, es el comienzo de toda una vida de investigación y que no puede plantearse como, bueno, terminamos la tesis y ya no, esta persona ya ha terminado toda su etapa de investigación, le queda muchísimo potencial y eso la única manera es una implicación, como ya se ha dicho, social, política, económica, un apoyo, una estrategia global de ciencia, que no tengamos un punto final, sino que tengamos una hoja de ruta, un mínimo de mantenimiento del personal que trabaja ahí, para realmente ser capaces de afrontar todo lo que nos venga. Si estamos hablando de que tenemos que hacer un cambio del modelo que tenemos actualmente, pues la única manera que vamos a poder hacerlo bien es apoyándonos en datos, en ciencia y en estudios. Y para eso es que hay que invertir. Con eso me quedo yo. Muchas gracias. Bueno, pues le doy la palabra ahora a Alex para que pueda hacer su cierre. Bueno, como el título era Ciencia en días inciertos, yo lo que os quería decir es que la ciencia precisamente trabaja siempre en la incertidumbre, es precisamente lo que no sabemos, lo que nos hace de driver, ¿no? de nuestras investigaciones. COVID es el gran acelerador de todo. COVID acelera cualquier proceso y eso nos tiene que hacer pensar que la ciencia también tenemos que acelerar. Estoy totalmente de acuerdo con los timings de la ciencia, pero COVID no permite estos tiempos ni existen estos tiempos. Por lo tanto, hay que pensar en otra manera, como puede ser el paralelismo masivo del ataque al problema, como está pasando con la vacuna. Es decir, cuando no tienes tiempo en secuencial, ganas tiempo en paralelo. Por tanto, también nosotros los científicos tenemos que cambiar nuestra manera de hacer, trabajar muchísimo y en colaboración para poder, en este proceso distribuido, llevar adelante soluciones, que es ahora mismo lo que va a necesitar la sociedad, como lo ha estado necesitando desde la aparición de la COVID. Muchas gracias, Alex, también. Y le voy a dar la palabra a Elena para que nos dé su visión de cierre. Por favor, Elena. Yo, como había dicho al principio, creo que la ciencia es la única opción que podemos tener para hacer que nuestro futuro sea muy diferente a nuestro pasado y que eso incluye la relación de todos los grupos, el acoplamiento entre distintas disciplinas y la participación social. Fundamental la participación social. Sobre todo, como decía en mi última intervención, en que en estos tiempos estamos viendo que la velocidad en la que los acontecimientos de distinto tipo pueden ocurrir supera mucho las posibilidades que tiene la ciencia de enfrentarse. Necesitamos otros apoyos que en este caso, desde mi punto de vista, son los sociales. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, pues te voy a dar la palabra, Julián, por favor. Un último minuto de cierre de todo este debate que ha sido súper interesante. Yo creo que nosotros somos investigadores consolidados, pero con la quiebra económica que viene va a ser muy difícil, por mucho que pongamos énfasis en la ciencia, que haya financiación para investigadores. Lo vamos a ver, sobre todo en países que dependen de los estados y no de fundaciones privadas. Y ahí tenemos un reto. Tenemos un reto que es convencer a las instituciones y a la gente que invertir en ciencia es muy importante y es futuro. Y no es solo una palabra. Y hay un segundo punto. Todo lo que estamos hablando nos lleva de cambio de relaciones sociales, de la COVID, de todo, nos va a llevar también a un cambio de la ética del trabajo. Y las generaciones jóvenes necesitan una nueva ética del trabajo. Esa ética del trabajo que en España estuvo en los últimos años tan vinculada a los servicios y al dinero fácil a través del turismo, va a desaparecer. Y la ética del trabajo es sacrificio. No hay ciencia sin sacrificio. Y esto no es un tema de mayores, es un tema de que realmente todas las sociedades que han salido adelante es porque la ética del trabajo ha incidido en las generaciones en formación, que solo a través del trabajo y no de la inteligencia que uno adquiere ya desde el nacimiento a través de los genes se consigue algo. Esto es importantísimo, comunicarlo a los estudiantes. Las universidades son buenas o malas no solo por nosotros, sino por los estudiantes. Sin malos estudiantes, sin gente nueva, investigadora buena, no habrá futuro. Muchas gracias, Julián. Bueno, pues nos queda para el último cierre. Eva, por favor. Bueno, pues simplemente casi por recopilar lo que ya han dicho mis compañeros, ¿no? O sea, la ciencia
es la herramienta, desde luego es el mecanismo. Los científicos estamos ahí para hacer que ese mecanismo funcione y evidentemente necesita gasolina, necesita inversión a nivel económico, necesita inversión a nivel social y es una herramienta transformadora. Y yo creo que la transformación, o por lo menos espero, es que la transformación sea positiva para que la sociedad realmente sea la beneficiaria de esta transformación, pero hay que invertir para que esa transformación se produzca. O sea, y los científicos estamos ahí para realizar o para empujar esa transformación. Creo que es la única certeza que puede dar en estos tiempos de incertidumbre. Muchas gracias, Eva. Bueno, pues quiero daros las gracias a todos, Eva, Julián, Elena, Alex y Ángel, por haberos incorporado a este debate. Creo que ha sido súper interesante. Antes de despedirme, quiero darle también las gracias a Óscar por haber participado en el debate y haber estado ahí. Estoy seguro que le ha sido súper interesante. Y bueno, a todos los que nos estáis viendo, quiero recordaros que estáis súper invitados a venir a la Noche de los Investigadores el 27 de noviembre, que toda la información la tenéis en las páginas web de los distintos proyectos y para que no se os olvide os diré que lanochedelosinvestigadores.es, desde ahí estamos todos los proyectos de España aglutinados y este año además tenemos la suerte que yo creo que en casi cualquier ciudad de España va a haber proyecto porque creo que todas las comunidades autónomas o casi todas las comunidades autónomas estamos representadas. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, seguidnos en nuestras redes, que este año va a haber mucho contenido audiovisual y os esperamos el día 27 haciendo el evento que podamos. Gracias a todos.